nombre es Domingo Enrique Álvarez Jiménez. Ese es el nombre de origen, como les dije, que toda esta aventura parte de Santo Domingo. Pero yo tuve un problema de otitis, chiquito, que prácticamente me habían desahuciado. Me curaban el oído con una cucharada de criolina en un vaso de agua, porque no había ni sulfa ni nada de esas cosas. Mamá había hecho una promesa a San José. Yo volví a decir mis primeras palabras el 19 de marzo y me salvé. Entonces lo primero que hizo mamá fue que me fueron a cambiar el nombre, porque yo me llamaba Domingo por mi abuelo paterno, Enrique por mi abuelo materno, y entonces me pusieron, a raíz de la salvación, José, Domingo, Enrique, Rafael. A la vecina le había hecho otra promesa, San Rafael, y entonces el nombre que aparece en la partida de nacimiento es José, Domingo, Enrique, Rafael. Pero eso se olvidó completamente y mi nombre normal es Domingo Enrique Álvarez Jiménez, el Flaco, alias el Flaco. Bueno, esta historia comienza en la República Dominicana. Yo nací allá el 6 de octubre del 1935, hijo de un médico y de una señora, hija de un abogado muy prominente, pero ya desde entonces el caso de mi abuelo ligado a la política en lucha contra lo que era ya la tiranía de Rafael Leónidas Trujillo. Eso trajo como consecuencia de que mi abuelo tuviera que salir de la República Dominicana y fuera a Costa Rica y a Barranquilla como diplomático. Siendo mi madre su hija, también nosotros estábamos en conflicto y mi padre emigra a Venezuela en el año de 1939. Y en el paquete venía yo de 4 años. Papá, siendo médico, no podía ejercer en la capital de la República por una ley que ya existía desde entonces, que los médicos extranjeros no podían ejercer en Caracas, sino que tenían que dar un servicio de medicina rural. En consecuencia, la primera medicatura que estuvo papá fue en Charallave. Bueno, se imaginarán los recuerdos que yo tengo de aquello, que en realidad son bastantes para la edad que tenía, ¿no? Charallave era un pueblo prácticamente con una comunicación con Caracas a través de una carretera que todavía existe, es más lo que llaman la carretera vieja, que es pasando por la Mariposa, bajando por allá atrás. Pero en aquella época, por supuesto, con muchísimas dificultades, eran carreteras de tierra, etc. De lo que recuerdo es de que ese era un pueblo donde vivía, y creo que incluso nació Teotis de Arocha, que fue la mujer de don Rómulo Gallegos. Yo recuerdo de mi infancia las visitas de don Rómulo al pueblo. Me imagino que en aquella época era una época de noviazgo de ellos, etc. Bueno, ya transcurrió alrededor de 2 años. De ahí papá fue transferido nada más y nada menos que a Tacarigua de Mamporal. Tacarigua de Mamporal está en las vecindades de Higuerote y de Río Chico. Pero para que ustedes tengan una idea, para ir a Tacarigua de Mamporal había que escoger un barco en La Guaira, bajarse en el puerto de Carenero, que era un puerto cacaotero que existía. De Carenero a Higuerote había un tren que operaba
para sacar el cacao, pues, que se producía en Barlovento. En Higuerote teníamos que coger una camioneta, ponerle cadena en las ruedas porque la penetración eran por vías llenas de fango, carreteras que estaban un desastre. Y llegábamos a Tacarigüe Mamporal, que prácticamente era un pueblo de negros descendientes de esclavos que trabajaron toda la vida y creo que siguen todavía interno allá, pues es decir, en las grandes haciendas de cacao. El problema fundamental era combatir el paludismo. A papá le llegaban sacos de 40 kilos de quinina, así como esos sacos que uno ve de cemento, precisamente para repartirlos entre la población, porque el paludismo era... La casa, yo me acuerdo, muchacho, bueno, la casa estaba forrada en tela metálica, por la cuestión de la plaga, etcétera, etcétera. Bueno, de ahí tengo grandes recuerdos porque transcurre la infancia, pero era con lo extraordinario de que había una inmensa libertad. Yo me acuerdo de un muchacho que le decían el Indio, que ese era el compañero de aventuras mía. Ya yo tenía, ¿qué te digo?, 6, 7 años. Nosotros en la mañana, cuando nos íbamos para la escuela, agarrábamos y nos íbamos para el río. El Indio tenía una gran habilidad porque él agarraba un alfiler de cabecita, lo doblaba con los dientes, hacía un anzuelito, y nos llevábamos un carrete de hilo, esos número 8. Pasábamos por una bodega, comprábamos una locha de masa de arepa. Bueno, y con eso nos íbamos para el río, y con una lata de leche clean vacía, y eso era robar sardinas en el río, ¿no? Unas sardinas así como el tamaño de tilapia, unas bichas plateadas que cuando yo llegaba a casa con la lata y teníamos 30, 40 sardinas de esas, mamá no las freía en la cosa. Después los sábados papá era muy aficionado a disparar. Tenía un flower Diana 5.5 de balines. Entonces una de las grandes aventuras era ir a cazar tortolitas. Bueno, nos íbamos al monte. Yo me acuerdo que yo tenía unas polainas que me había hecho un talabartero en Charallave que se llamaba Tobías. Bueno, y acompañaba a papá en esas aventuras. Regresábamos, él me iba amarrando las tortolitas y era la misma cosa. Llegábamos a casa, mamá las desplumaba y las freía, y las imágenes que a mí me quedaban eran que eran los platos más exquisitos que eran esas cosas, ¿no? Bueno, otro recuerdo que no se me borra era que papá tenía que salir todos los jueves a hacer una visita a Curiepe, también a dar una ¿cómo se llama? La visita médica, pues. Y bueno, eso era atender a 30, 20 negros las enfermedades que hubiese ahí, y por lo general con la cuestión del paludismo. Y él tenía que forrarse en unas camisas de caqui que existían de manga larga y cosas, y un sombrero de Boy Scout, de esos de Boy Scout de fieltro. Mamá le había cosido en el ala una tela de mosquitero que él se metía dentro de la camisa y se trancaba, porque él tenía que hacer una travesía en una mula por la montaña para llegar a Curiepe. Ahí no había tráfico de ningún tipo. Bueno, esas son cosas que no se me borran, pues. Y allá estuvimos hasta que terminó la guerra, pues. La guerra mundial, que fue más o menos en el 45, y de ahí nos trasladamos a Chacao. Entonces papá empezó a trabajar en un laboratorio y no podía ejercer la medicina si no era visitador médico. Y ahí pude yo empezar mi primaria en una escuela elemental en Chacao, en Campo Alegre, una urbanización que todavía existe, que tenía una característica muy particular, porque en esa urbanización, donde había muy buenas casas, vivía la mayoría de los americanos que trabajaban en la Creole y en la Shell. Entonces, yo me acuerdo que yo tenía un amigo que no se me borra, Ítalo Campaña se llamaba, era muy amigo de todos los americanitos, y él aprendió inglés en la urbanización con los muchachos amigos que se hacían
y comprando suplementos que lo vendían en un kiosco que estaba cerca del Teatro Lido que existía en esa época, donde llegaban los suplementos americanos que compraban los muchachitos. Bueno, después los compañeros, imagínate, eso fue pasando el tiempo. Después hubo una interrupción que papá se había hecho camino pues en el trabajo, ya con la cuestión del laboratorio y las visitas. Me acuerdo que había comprado un carrito y una cosa de eso. Pero entonces empezó la organización de los exiliados dominicanos de la invasión a Cayo Confite. Entonces son las primeras cosas que se organizan, donde participan grupos también de gente, algunos venezolanos, y se hace esa invasión a tratar de también de liquidar Trujillo, porque siempre esa era la cosa, era la tiranía de Rafael Leónidas Trujillo. Esa invasión fracasa también. Ya estaba Batista en el poder y agarró a todos los que participaban en esa invasión, los desnudó a todos, los metió en un barco a 2 millas de la costa, y ahí participaba también un tío, hermano de mamá, mi tío Enrique, que formaba parte después de la invasión, y de ese grupo hubo una sola persona que se escapó del barco, que se zumbó por la proa y nadó hasta la orilla. Ese señor era Fidel Castro, que tenía 18 años. Para que vean cómo son las cosas. Ahí empieza la amistad de mi tío Enrique con Fidel y con toda la cuestión de los dominicanos. Pero para no extendernos tanto en el asunto, bueno, eso se transforma en el tiempo en que hay otras invasiones, otras tentativas también pero avanza lo que era el inicio pues de la Revolución Cubana y de la organización de todas esas cosas, que ya al final, para el triunfo de la revolución, es mi tío Enrique, que tenía muchísima participación incluso en todo lo que se daba aquí en Venezuela, con los líos también, con los ADECO y con todos esos conatos de cambios de gobierno que había, y la cuestión de Pérez Jiménez, que era gravísimo. Bueno, como cae Pérez Jiménez, que entra Wolfram Larrazábal, es mi tío Enrique, que de un aeropuerto clandestino en un DC-3 le lleva todas unas armas que le manda el gobierno de Venezuela. Aquí hubieron organizaciones y todo para colaborar con la revolución, etcétera, pero no vamos a hacer muy largo. Además, todo eso está escrito, todo eso se busca por otra parte. Pero es el hecho significativo de que mi tío Enrique es el que va y le lleva las armas a Fidel. Salen de aquí de Araure, una hacienda que tenía Marcelino Madrid, y ahí había un aeropuerto improvisado, y se llevan. Al final, mi tío Enrique se queda en Cuba, triunfa la revolución, y había un pacto de que triunfada la revolución, Fidel, el Che, Camilo, etcétera, tenían que ayudar a Enriquito, a mi tío, para invadir Santo Domingo y tumbar a Trujillo. Hubo siempre el consejo de Fidel y el Che, y le decía: Enriquito, no lo hagas porque te van a estar esperando, porque esto está muy fresco. No, pero el compromiso era total, que se organiza esa invasión, y van cantidad de venezolanos inclusive. Ahí murió también un hermano de Perán Hermini, que es un gran artista, y todavía por fortuna lo tenemos vivo, gran crítico de arte, pues, sobre todo de artes visuales, etcétera. Muere un hermano, muere mi tío, porque también fracasa pues la invasión, etcétera, y es después, con el tiempo, que eso tiene sus consecuencias, como una semilla que germina, y por fin cae Trujillo, y vienen los cambios que suceden en la República, etcétera, etcétera. Mientras tanto, yo seguí aquí en Venezuela, porque
Yo les conté que estaba en Chacao, que vivíamos en Chacao, pero antes de que sucediera esta última aventura de ya la revolución, hubo un momento en que papá consigue ejercer la medicina, pero esta vez nos mandan a Margarita, a la Asunción. Es el primer médico que va a la Asunción en Margarita. Ahí estaba yo en quinto grado, hago mi quinto y sexto grado en la Asunción. Inauguro la Francisco Esteban Gómez, se llamaba el colegio que se inauguró en ese momento. Papá tiene una dolencia de problemas de vesícula. Cuando empieza inclusive a hacer la reválida, total es que se tiene que venir a Caracas, se opera y papá muere. Tiene una complicación en la operación y la parálisis intestinal y papá muere. Tenía 41 años y yo tenía apenas 14 años. Bueno, tenemos que regresar a Caracas y empiezo yo a echar para adelante con mamá, mi hermana Josefina, que es 4 años menos que yo. Ella es ceramista, muy célebre también, a lo mejor en algún momento le hace usted una grabación. Josefina Álvarez, casada con Daniel Fernández Shaw, el arquitecto del Parque Central y todas esas cosas. Bueno, y mi abuela Gloria, la mamá de mamá, porque mi abuelo había muerto en Barranquilla. También consecuencia, acuérdense que le dije antes que él fue el primero que salió por las cuestiones de y fue a Centroamérica de diplomático. Él murió en Barranquilla y mi abuela se había venido entonces a Venezuela a vivir con nosotros, con su hija, que era mamá, pues, etc. Vivimos entonces en Chacao. Se compró una casita en la avenida Huacaipuro y ahí empezamos. Ya yo empiezo, cuando regreso de Margarita, que terminé el sexto grado, empiezo el bachillerato aquí en Caracas. Entonces empiezo en el Colegio Santa María, que estaba en Sabana Grande, hago los 2 primeros años, primero y segundo año, y después me voy al Andrés Bello. En el Liceo Andrés Bello, ahí termino el bachillerato. Es muy significativo el hecho de que cuando yo termino el bachillerato, era ministro margariteño, el viejo Prieto Figueroa, y habían hecho un folleto en el Ministerio de Orientación Vocacional, porque había esa idea de que en la universidad uno iba a estudiar o ingeniería o medicina o abogacía. Abogacía era seguro que tenías una jefatura civil. Médico, todo el mundo se enferma. Y ingeniero tenían que hacer carretera y cosas esas. Entonces es una cuestión, una fijación mental, sobre todo los padres y las cosas, de que trabajo seguro para sus hijos. En ese folleto de orientación vocacional se hablaba de todas las profesiones que tú podías hacer en la universidad. Yo tenía la tradición en mi casa porque mamá pintaba, mi abuela Gloria también dibujaba planos y cosas de eso. Después, cuando cambiamos de casa, la casa que se construye, a la cual nos mudamos, era un proyecto de mi abuela Gloria, pues que se hizo, cosas de ese tipo. Entonces, y además enfrente, yo era muy amigo, vivía, ya nos habíamos mudado a la Castellana, en la parte de abajo, pegado de Chacao, por ahí por donde está el negocio de los pollos, que es famosísimo. Bueno, enfrente vivía el profesor Pedro Grace, que fue una figura muy importante aquí en la docencia, en la orientación. Y sus hijos éramos amiguísimos, éramos la pandilla que teníamos allá. Pepe sobre todo, Pedro Juan se hizo médico, etc. Y estábamos restaurando un Ford 28 que habíamos conseguido. Entonces yo tenía la fijación de que probablemente iba a estudiar en la Universidad Mecánica, Ingeniería Mecánica. Pero viendo el folleto veo que aparece arquitectura y veo de que, bueno, la profesión no es pegar ladrillos nada más, pues, sino que veo que te dan dibujo a mano suelta, te dan historia del arte, te dan historia de la arquitectura, te dan una serie de materias y empiezo a entusiasmarme y nada, digo, me voy a inscribir en arquitectura y así fue. Bueno, yo creo que una de las
decisiones más hermosas que yo he tomado en mi vida, porque cuando me preguntan qué profesión, flaco, tú recomendarías, yo sigo recomendando arquitectura, porque es una cosa demasiado hermosa en realidad, y te da un panorama de tu entender, pues decir, solamente el hecho de entender lo que es la ciudad, pues decir, la relación pues con tus semejantes, etcétera, etcétera. Dentro de la escuela también hubo sus variantes, porque aparte de que yo pintaba, pero en cuarto año de la carrera se me creó una crisis, porque yo teniendo sobre mis hombros esa experiencia infantil que te dije, de lo que había sido el sacrificio de mi padre como médico y su dedicación al prójimo, donde no influía en absoluto pues política ni nada de este tipo de cosas, sino era una responsabilidad pues con sus semejantes, etcétera. Llega un momento en que digo, bueno, y yo voy a ejercer esta carrera que hasta ahora es hacerle caso a los ricos y cosas de ese tipo. Entonces se me empieza a crear una especie de crisis de que, bueno, me dedico a la pintura, sigo con la arquitectura, pero es que yo todavía, como ahí era un pensum que se cumplía de grupos de materia año por año, yo no había entrado todavía a la parte del urbanismo. Cuando empiezo a estudiar la cuestión me digo, no, pero aquí el panorama es otro, porque ya cuando ya yo entro a ejercer pues lo que es el urbanismo, ya me tengo que ocupar del colectivo, pues ya es otra la responsabilidad, pues no es una cuestión de eso. Y así fue efectivamente. Entonces, el final, mi tesis es en que el tutor fue el maestro Carlos Raúl Villanueva, fue Mérida, ciudad universitaria. Con esa tesis me gradué. Yo había tenido un desarrollo de la carrera, es decir, bastante aceptable, pues yo me gradué con un promedio de 16 puntos aproximadamente. Entonces yo apelé al Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de la universidad y apliqué para que me dieran una beca para irme a estudiar urbanismo al extranjero. Bueno, todo eso se cumplió y yo me fui a Venecia, a estudiar urbanismo en Venecia. Yo pertenezco a la promoción 9, la promoción 8, anterior a la mía, ya había aplicado y había un grupo que se había ido a Inglaterra, London County Council, ¿no? Que ya era una tradición que se había creado por las diferentes oficinas del Ministerio de Obra Pública, donde se ejercía pues la Comisión de Urbanismo, el urbanismo que se venía desarrollando en la ciudad, etcétera. Ese grupo se fue a Inglaterra. Yo elegí por circunstancias, yo le puse una carta al gran crítico famoso Bruno Sevi, le pregunté dónde consideraba. Entonces él me había dicho, si quieres, vete a Inglaterra, a London County Council, lo que habían hecho los compañeros, pero hay esta situación en la Facultad de Arquitectura, en el Instituto de Arquitectura de Venecia, que hay estos profesores que yo considero, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo elegí Venecia. También había un factor que yo me había casado un año antes de graduarme y me había casado con una italiana y teníamos ya en camino nuestro primer hijo y yo me gradué en el mes de agosto y Juan Pablo, mi primer hijo, nació en el mes de septiembre. O sea que en el año 59 yo me gradué de arquitecto, me gané mi beca, me fui a Italia y me nació mi primer hijo. Y también había un hecho que siendo ella italiana y siendo del Friuli, el Friuli está prácticamente rodeando el Véneto, la suegra, que son sumamente útiles en ciertos momentos, vivía a 100 kilómetros de Venecia. Entonces yo tenía a la Juliana, mi esposa, con mi hijo en casa de su mamá, vivíamos en el Friuli, yo cogía mi tren los lunes, que eran a 100 kilómetros pues, de Venecia, me quedaba en una pensión hasta el viernes, haciendo mis clases y se regresaba el fin de semana. Bueno, y así pasaron 2 años.
en que duró la especialización. Yo regreso a Venezuela ya con este título y ya yo tenía una obligación por el contrato de beca de pagarle el tiempo, el doble del tiempo que había durado la beca en docencia en la facultad. Entonces entro como docente en la facultad, donde pasé 20 años prácticamente dando clases. Y paralelamente empecé a trabajar en la Comisión de Urbanismo en el Ministerio de Obras Públicas. Ahí estuve encargado del desarrollo del Plan Regulador de Maracaibo. Estuve por 2 años y después cambié y me fui a Guayana, me viene la palabra comisión por la Comisión de Urbanismo, pero es, ¿cómo se llama? Bueno, en Guayana, que se estaba haciendo la nueva ciudad de Santo Tomé de Guayana. Entonces formo parte del personal, yo me encargo del desarrollo de Altavista, de la parte central de la... Y nosotros teníamos ahí, fue una experiencia muy interesante, desde el punto de vista sobre todo académico, porque tuvimos como asesores, que era la época en que era el gobierno de John Fitzgerald Kennedy, y el Rabar, el general Rabar, que era el que manejaba todo lo de la Corporación Venezolana de Guayana y el desarrollo del sur, había sido ingeniero en MIT. Y él, como dicen, ni corto ni perezoso, como la mayoría de los asesores de la presidencia de Kennedy eran estudiantes y profesionales graduados en Harvard y MIT, bueno, Rabar dijo, si yo me asesoro con gente de estas universidades, tengo la mitad de la partida ganada, porque todos los informes que yo tenga, en caso de que tengamos que pedir préstamos para el desarrollo. Bueno, y así fue, nos llegó una comisión de arquitectos, de sociólogos, de economistas, a trabajar en lo que era el desarrollo de la ciudad de Santo Tomé de Guayana. Lamentablemente, tengo que decirlo, que para los americanos eso fue una experiencia absolutamente académica, con lo que ellos eran su tesis, y te digo lamentablemente porque a ellos no les importaba el desarrollo de esa ciudad como nos importaba a nosotros. Para nosotros es una cuestión radical. Bueno, eso tuvo sus bajos y sus cosas, y bueno, esa experiencia para mí termina en el 68, que me retiro con un proyecto del Consejo Municipal para desarrollarlo. Lo desarrollo completo, pero no se construye. Y empiezan otras aventuras ya, a ejercer ya mi profesión en términos libres. Y paralelamente a lo que era la arquitectura, empiezo a desarrollar el mundo de las exposiciones, el mundo audiovisual. Y comienzo con una gran exposición que se hizo en la Avenida México, donde está construida hoy exactamente la nueva Galería de Arte Nacional. Ahí hubo un centro de exposiciones con unos pabellones que desarrolló Jorge Castillo. Y ahí hice la exposición de minas y petróleo. Eso fue prácticamente coincidiendo después del terremoto de Caracas. Paralelamente, ya como trabajo de urbanismo, me dieron un proyecto del Centro Simón Bolívar para el rescate de Antímano, a raíz de lo que había sucedido con el terremoto. Ahí desarrolló todo un proyecto completo a escala 200, que también tiene el mismo destino de las cosas. No se construye nada, se presenta a la gobernación de Caracas, mucha pompa, porque el gobernador en esa época fue un arquitecto, hijo de Carlos Guinán, bien. Pero como les digo, no, eso tampoco caminó. Y yo seguí entonces desarrollando el mundo de las exposiciones y me transformé prácticamente en uno de los pioneros del mundo audiovisual aquí trabajando. Esa exposición de minas y petróleo duró como 3 años abierta aquí, después la llevaron al Parque Los Caobos, y después también empecé a incurrir en el mundo de la plástica. Y hago una gran exposición, me invitan
a la confrontación 68 en el Ateneo de Caracas. Fui presentado, por cierto, por Juan Calzadilla, que lo nombramos al inicio. Él se ocupó muchísimo del desarrollo de toda mi carrera de las artes plásticas como crítico, etc. Bueno, y eso empezó a desarrollarse. Después hice muchas exposiciones en el extranjero, tanto de promoción de exportaciones como de mi obra en sí. La primera exposición de mi trabajo plástico la hago en la Galería Mendoza en los años 70, y de ahí surge la posibilidad de hacer una exposición en Nueva York, que es la exposición que hago en el Center for Inter-American Relations en el año 71, y empieza a abrírseme ya la carrera a nivel internacional. Después voy a 20 universidades americanas con la obra, pero todo esto ocupándome de la plástica. Yo insistía mucho de que yo no quería confundirme con los artistas puramente plásticos. Yo seguía insistiendo de que mi obra era arquitectura. Por eso son los environment que empiezo a trabajar con los espejos y las cuestiones de las luces y la especulación de la creación del espacio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se me creyó así como una especie de confrontación con lo que venía, que en ese momento era el que más ruido hacía, que era Jesús Soto. Fue el momento en que él hizo ese mural que cuelga ahí en el edificio que está en la Plaza Venezuela. Yo le hice una crítica terrible a la obra de que eso no podía ser las obras que él hacía para la pared de una galería con hilitos de nylon y unos alambritos, ampliarlo a la escala que lo hicieron ahí, de transformar un hilo de nylon en un tubo de 6 pulgadas, porque todo lo que era su objetivo, pues es decir, del punto de vista plástico, se perdía. Pues una cosa de esa, era como si me acuerdo que así fue, porque eso fue una declaración de una entrevista que me hizo Carlos Díaz Sosa en la revista Imagen, y yo le decía, eso es como si yo, siendo músico, me dice que dieron un concierto de violín en el Estadio Olímpico y empiezo por construirme un violín de yeso de 10 metros de alto bueno, el violín no suena. Pues eso les pasa a ese señor. Bueno, ahí me quitó la palabra Soto, no me habló más nunca, porque yo he hablado de su obra, etcétera. Bueno, esta aventura sigue. Después, bueno, voy a Suiza, a la Feria de Basilea. De ahí me sale la exposición en París, que hago en el 73, en la Galería de Dina Vierni, hasta más o menos el año 75, que hay una crisis de energía mundial. Yo tenía una exposición en Londres, en la Galería de Ana Liyuda, que me interesaba muchísimo, porque esta galería fueron los que trajeron el constructivismo ruso a Europa. Y mi trabajo tomaba muchísimo en cuenta el punto de vista teórico y el desarrollo, es decir, todo lo que habían hecho los constructivistas y los environment que habían hecho los artistas rusos en el movimiento del constructivismo. No se dio tampoco. Y empezó a decaer porque yo no tenía ventas, porque si tú querías una obra mía tenías que sacrificar un cuarto de tu apartamento, porque son cosas que tenían esa dimensión, pues. Bueno, para recortar ya un poco las cosas, es decir, hubo una gran exposición de una retrospectiva de todas esas cosas. Hubo una obra muy importante que se hizo cuando la cuestión del mar, que se hizo aquí en Venezuela, del mar, no el mar, del mar, en el museo en ese momento era de Sofía. Ahí hice una obra que estuvo, se llamaba Atmósfera, muy importante, estuvo mucho tiempo. Después se desarmó cuando la Torre del Este la fueron a terminar. Y en el 92 hice una exposición que yo llamé Trabajos Íntimos, sobre una poética visual para la invención del Caribe. Esas eran cosas pequeñas ya de otra escala, pues una cosa de collage, cajas, porque yo también desarrollé otra línea trabajando unas cajas de arenas que se movían y todas esas cosas. De eso también hay muchas referencias. Y después vino una exposición ahí en el Museo de Bellas Artes de todo lo que eran las cajas de los vídeos, de la gramática del espacio, que eran una serie de cubos que hablaban de la interpretación filosófica del espacio de diversos filósofos, de Sócrates, de la visión de Platón, de la visión de... Y
las obras de esa exposición, que ocupaban todo un piso del Museo de Bellas Artes, las doné al Museo de Bellas Artes, notariada inclusive, con la responsabilidad de parte del Museo de Bellas Artes de conservarla y promover la obra. Dejaron las estructuras de hierro en el jardín, todo eso se pudrió y hasta el día de hoy desaparecieron las obras. No le he hecho, me desvié con la cosa de las artes plásticas, pero hay una obra que yo considero que es prácticamente una gran síntesis de todo lo que es mi trabajo, porque incluye la arquitectura y también parte de la cuestión de las artes visuales, que es el Museo de los Niños. Eso me tocó desarrollarlo a partir del año 79, que fue cuando dejé la universidad, precisamente porque ese trabajo, tratándose de una institución docente, me lo tomaban en cuenta dentro del currículum como trabajo también de docencia, una cosa de eso. Y ahí me pasé 10 años con doña Alicia, hasta que se inauguró en el 82, yo me quedé de asesor dentro de eso, y yo diría de que mi trabajo es el que más éxito ha tenido, porque me encuentro personas de tu edad que yo le digo, yo hice el Museo de los Niños, usted fue, y todos lo han visitado, y siempre hay una sonrisa de alegría en esta, bueno, gente que tiene hoy 30 años, 20 años, oye, pero si yo iba ahí, no sé qué cosa. Bueno, yo creo que como cierre bonito hasta ahí llegar hasta lo del museo, ¿verdad? Mi mensaje sería que si eligen la arquitectura, eligen la mejor profesión del mundo, por lo que significa, de que tienen que estudiar muchísimo y sobre todo leer, enterarse, la literatura, ciencia, política, lo que les interesa, porque si hay algo extraordinario en la arquitectura es ese inmenso horizonte que se le abren. Por ejemplo, si tu afición es el teatro, bueno, a través de la arquitectura puedes llegar pues a trabajar en las cuestiones, lo que es escenografía, lo que es incluso en la participación. Si lo que te interesa es el cine, la visión que te da el conocimiento de la ciudad, del espacio, del hábitat, de donde se desenvuelve el ser humano, también la arquitectura te da una amplitud extraordinaria, pues, es decir, son muchos, es decir, los aspectos de que no era pegar ladrillos como yo pensé al origen de una cosa de esa, sino que efectivamente, e inclusive si lo que te interesa es, por ejemplo, el mundo de la plástica, bueno, yo lo he probado. Yo he podido, lo único que no he podido es hacer cine, que ha sido una de mis grandes ambiciones, pero es tan difícil hacer cine, es tan complicado, hay tanta gente que participa, que yo no sé cómo se logra hacer una película. Cuando veo yo el registro de los créditos, es complicado, ¿no? Bueno, yo veo que ese un poco es el mundo tuyo, ¿no? Pero es difícil, ¿no? Yo me he negado a entrar a la computadora, que es un disparate. Es un disparate, porque quedame en la prehistoria. Porque hay que ver lo que significa la tecnología nueva, incluso para la misma arquitectura, pues, para el mismo mundo. Pues. Así que esto me parece extraordinario porque forma parte, es decir, de la nueva visión del mundo, pues que los muchachos puedan ver esto grabado y no hojeando páginas de libros, que ahorita estoy preocupado con los aguaceros porque se me están mojando los libros en la biblioteca. Bueno, aunque aquí cuando se acaba la pila se borra. Yo todavía tengo mi agenda con mi teléfono anotado con lápiz. Sí, hombre.